Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Cada día me gusta más iniciar este programa. Iniciar, acabar no, solo iniciar. Claro, no, acabar no me gusta. ¿Qué narices? Yo me tiraría aquí 2 horas. Sí, es verdad. Al final lloras. O 3 o 4, las que sean. Bueno, y es que además este en concreto estamos de subidón. Oye, una cosa, perdona. ¿Tú te imaginas Yo imagino que nuestros oyentes nos escuchan de noche. Vale, venga, sí, si tú lo dices. En el ensayo dijiste Sí, que me lo puede ser. comprabas. Bueno, yo sí, sé. te lo compro, imagino... pero no sé. Hombre, salimos creo a las que 10 de la sí, mañana el estreno. Por eso te digo, porque yo sé de alguna que está esperando a las 10:05 para escucharlo. Entonces, por eso no he querido decir, sí, yo también, porque dirá, ¿qué pasa, que no piensas en mí? Que se duerme con nosotros, sé de algún otro Por eso. que le resultan muy cortitos los programas y se acumula Claro. un montón para escucharlos todos de golpe y se tira 4 Bueno, horas escuchando. pero en una cosa coincidimos. ¿Te atreves a escribir lo que ni las sombras se atreven a susurrar? Participa en el primer concurso de relatos de terror de Palabras Paganas. Haz que tus palabras nos congelen la sangre y gana un premio que te hará temblar. Inscríbete y envía tu relato antes del 1 de diciembre a palabraspaganas@gmail.com. palabraspaganas@gmail.com. Escríbenos. Si te atreves. ¿Qué programón el de la semana pasada o no? Vaya, ¿por qué me dices eso? Ahora. Sí, fue especial, de verdad que fue Qué especial. capullo. Poder contar con quienes han pasado por este programa, que oye, Una se va pasada. creando familia, porque tenemos buen contacto con todos. Totalmente, sí. Además es que es lo que tú acabas de decir. Pasan por aquí, grabamos el podcast, quedamos, nos hablamos, mandamos un mensaje, te mandan no sé qué, y al final pasan, fíjate, desde Ángel, Familia que fue pagana. el primero, desde Ángel ya han pasado meses, y ahí seguimos en contacto, Ahí está riéndonos Ángel. con él. Vaya monstruo que le pusimos en el vídeo de la promo. Sí, con lo guapete que es yo que Ángel. ellos Bueno, con lo guapetes presentaba que una son queja. todos. Eso te iba a decir, yo presentaba una queja porque Oye, es que han quedado todos es que encima monstruosos. son todo gente guapa. Sí, es verdad. Todos escritores Sí. y escritoras, y vaya bichos que les pusimos. Pero Sí, es me ha verdad. encantado poder Sí, es escuchar Sí. narrar Sí. sus propios trabajos. Sí, Bueno, es verdad. Y también estamos encantados con la novedad de hoy. al turrón, hoy hay algo novedad, Claro, muy novedoso. claro, claro. Cuéntanos tú la novedad. Bueno, pues que hoy va a ser la primera entrevista que realizamos no a un escritor o escritora específicamente, sino a un autor del mundo de terror, en este caso, creador de videojuegos. Sí, señora. Al loro, ¿eh? Sí, Al señora. loro. Videojuego de horror, claro. De Además, hecho, yo la que soy palabrita, el nombre... un freaky gamer, yo lo fui, ahora no lo soy, pero lo fui. No te da tiempo, no te da mundo tiempo. que me apasiona, no me da la Sí, vida sí. ni la existencia, pero me encantaría La verdad poder es volver a que, jugar. como tú y yo somos tan de lectura, pues claro, nos cegamos con el tema de vamos a buscar escritores, escritoras, tal. Pero es que este mundo del horror abarca muchos géneros. Sí, y hoy vamos a hablar espero que de hoy sea la primera solo. Broken Beard Games, que es la factoría, bueno, la empresa a la que pertenece a Borja Corbo Santana, al que entrevistaremos, que son los creadores. Él es un poco el alma mater de... Bueno, Sí. hay varias almas mater. Sí. De luto. Vamos a hablar de luto, de Broken Beard Games, de todo con él cuando lo entrevistemos. Y por supuesto, habrá un relato, una narración, una dramatización que tiene que ver con luto, ¿no? Con el juego, sí señor. Yo estoy muy contenta, de verdad. Creo que hemos abierto otro melón y que este va a ser, pues eso, la primera vez que hablamos con un autor no escritor, pero relacionado con el mundo del terror. Y Pues
Y bueno, pues encantada. En el mundo de los videojuegos abunda el horror. No lo horroroso, sino el horror, el terror. Sí, está muy de moda. Fascinante. Sí. Así Oye, que nada. ¿Qué te parece si empezamos con luto? Perfecto. Que las voces esas que decimos al principio que recorren la noche lo hagan de verdad y recorran la noche. Así que vamos a empezar con esa narración. Dicen que hay casas que no se dejan abandonar, casas que no pertenecen al mundo, sino al recuerdo, casas que se alimentan de la memoria, que beben del aire, de los que no se marchan. Allí donde alguien sufrió lo suficiente, las paredes aprenden a respirar. Samuel creía que mudarse sería comenzar de nuevo, una casa nueva, paredes limpias, ventanas abiertas al aire de otra vida. Pero el aire no llegó, solo el peso, solo el silencio. El primer día exploró cada rincón, contó las habitaciones, tocó los interruptores, abrió los armarios vacíos. La casa parecía esperar. Te estaba esperando. Creyó escuchar algo. Una voz tenue entre los zumbidos del cableado. Pensó que era el viento. Pero el viento no suele pronunciar tu nombre. Samuel. La primera vez que intentó salir volvió al baño. La segunda vez también. Y la tercera. Siempre el mismo espejo, el mismo azulejo, la misma mirada. Como si la casa no tuviera salida o como si él ya no recordara cómo abrir una puerta. ¿A dónde quieres ir? Fuera solo hay ruido. Aquí te escucho respirar. Aquí todavía existes. La casa no tenía pasillos rectos. Las habitaciones cambiaban de lugar. A veces un pasillo terminaba en una pared. Otras, el suelo se abría bajo sus pies y lo devolvía al mismo lugar de siempre, el baño, el epicentro, el ombligo de su pena. Mírate, el agua corre, la toalla sigue húmeda. No cierres el grifo, déjalo hablar. El sonido del agua se volvió su pulso, gota a gota. Segundos diluidos en una eternidad. Cada intento de huida lo devolvía al principio, cada paso era una confesión. Comenzó a encontrar cosas, pequeños objetos que no recordaba haber traído, un marco sin foto, un anillo sobre la mesa, una carta arrugada, firmada con una caligrafía que conocía demasiado bien. No abras esa carta. Ya sabes lo que dice. Pero la abrió y el papel estaba en blanco. El duelo tiene forma de laberinto. Cada pared es un pensamiento que se repite, cada puerta una esperanza que se niega a morir. Samuel caminaba en círculos, a veces escuchaba sus propios pasos antes de darlos, o veía su sombra en la esquina del pasillo avanzando antes que él. Eso que ves no eres tú, soy yo, o lo que queda de mí en ti. El espejo del baño comenzó a agrietarse. Primero una línea, luego dos, después un rostro deformado por el cristal. ¿Me recuerdas? Yo también estaba aquí. Yo también intenté salir. La casa no era una prisión, era un cuerpo. Y Samuel, su corazón enfermo,
Cada habitación latía, cada rincón respiraba, el aire olía a polvo y melancolía. No estás solo, Samuel. Solo olvidaste cuántos somos. A veces oía ruidos en la habitación contigua, sillas que se movían, pasos descalzos, un suspiro junto a su oído. Pero cuando miraba, nada. Solo la soledad moviéndose por la casa como un huésped invisible. ¿Recuerdas la noche que me prometiste que no te marcharías? No mentiste. Aquí sigues. El tiempo se rompió. Los relojes marcaban horas imposibles. El amanecer nunca llegaba del todo. El sol parecía atrapado detrás de las cortinas, como si la luz también tuviera miedo a entrar. El día y la noche son lo mismo aquí. No temas. Yo te mostraré lo que hay detrás del muro. La pared se abrió. Detrás no había pasillo, ni ladrillo, ni oscuridad, solo un espacio inmenso, sin techo, sin suelo, lleno de ecos y luces que palpitaban como un corazón. Mira, todo esto eres tú. Tus recuerdos, tus miedos, tu dolor suspendido en el aire. El dolor era hermoso, terrible pero hermoso. Una constelación de cosas perdidas, fotografías sin rostros, palabras nunca dichas, fragmentos de una vida que se disolvía como el humo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres recordar? Sí, respondió sin voz. Entonces ella, o la casa, lo llevó a la habitación cerrada, la única que no se abría desde el principio, la puerta al fondo del pasillo. Ahí está lo que queda. Pero recuerda, Samuel, cada puerta que se abre deja escapar algo. Abrió la puerta y el aire se volvió frío. Dentro el cuarto estaba intacto, la cama hecha, la ropa doblada, el perfume suspendido en el aire, como si el tiempo hubiese detenido su respiración. Aquí dormías conmigo. Aquí juraste que no habría despedidas. La cama se hundió lentamente, como si alguien invisible se sentara sobre ella, y entonces la voz habló desde muy cerca. No llores. Si lloras, vuelvo a morir. Samuel cayó de rodillas. El suelo tembló bajo su cuerpo. La casa crujió como un animal que respira en sus sueños. Las paredes comenzaron a cerrarse, a encogerse, a latir. ¿Quieres salir? Dilo. Dilo en voz alta. ¡Quiero salir! Entonces mírame. Pero no había nada que mirar. Solo el espejo. Y en el espejo ella lo observaba. No puedes salir, porque no has terminado de entrar. La casa se deshizo en luz. El baño, el pasillo, el dormitorio. Todo se fragmentó como un cristal cayendo al agua. Cada puerta lleva al mismo lugar. El duelo no se atraviesa, Samuel, se habita. Cuando despertó, seguía allí el grifo abierto, la toalla húmeda, el reloj detenido. Solo había un cambio. El espejo ya no devolvía su rostro. Gracias por quedarte. En luto, el horror no grita, susurra, no persigue, se sienta a tu lado en silencio. El verdadero monstruo no está en la sombra, sino en el reflejo que evita tu mirada. Así termina su encierro, y así comienza el nuestro.
Borja Corbo Santana es un desarrollador de videojuegos canario que ejerce como director y cofundador de Broken Bird Games, estudio con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Bajo su liderazgo, el estudio lanzó en 2025 su ópera prima, Luto, una experiencia de terror psicológico que parte de la pérdida personal para explorar el duelo y la emoción humana. Corbo destaca por su enfoque narrativo y emocional en el medio, influenciado tanto por la cultura canaria como por referencias del género de horror. Broken Bird Games. ¿Sabes, Borja, que en este podcast hemos comido pájaros crudos? Borja, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas. No sé cómo tomar. Hola, ¿qué tal? Somos unos salvajes. Hemos comido pájaros crudos. Sí. Bueno, siempre es la primera vez para todos, ¿no? No, mira, a ver, los oyentes fieles de Palabras Paganas van a recordar, saben por qué lo digo, porque es que hace 4 meses narramos un episodio que se llamaba Pájaros en la Boca, de Samantha Schweblin, y bueno, uy, qué bien lo has dicho, eso es por lo que pasó. Pero vamos al turrón, que es lo que nos ocupa. Tenemos 2 palabras favoritas en Palabras Paganas, inquietante y terror psicológico. ¿Va a ser luto nuestra siguiente palabra preferida? Creo que sí, yo creo que sí. Borja, como cofundador que eres, ¿cómo recuerdas aquel ambiente inicial de creación y cómo habéis evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado la meta del estudio, esa meta de ofrecer experiencias narrativas profundas, hasta lo que es ahora Luto, en realidad? Bueno, la verdad que hay que tener en cuenta que empecé junto con mi compañero Oliver, éramos 2 personas que queríamos hacer juegos. Y no teníamos ni idea de hacer videojuegos, o sea que el inicio fue experimentar, probar, ver qué podíamos hacer y intentar prototipar algunas cositas que no llegaron a ningún puerto hasta que al final pues surge un poco la idea de Luto. Empezamos a construir un poco cómo puede desarrollarse el concepto del terror por perder un ser querido y creamos ciertos prototipos y demás que luego empiezan a involucrarse más gente. O sea que al principio fue todo mucho más experimental, de prueba y error, que sinceramente se alargó a lo largo de todo el desarrollo. Estoy hablando de que esto ocurre en el 2020, empecé en el 2020 con mi compañero Oliver, y realmente hasta el 2022 sacamos una demo de lo que era Luto en su momento, y fue lo que hizo que todo hiciera clic. Para que se hagan una idea, Luto en ese momento iba a ser muy diferente a lo que es ahora. Sacamos la demo, funcionó. Y como funcionó, pues dijimos que había que aprovechar la oportunidad y lo que iba a ser un proyecto curricular terminó siendo un juego de principio a fin con muchísimo trabajo por detrás. Oye, yo he visto los trailers, algunos vídeos, he visto... bueno, traté de documentarme y a mí me ha fascinado, porque es que... No quiero cambiar de tema y luego al final te voy a hacer unas cuantas preguntas que se me agolpan en la cabeza porque he sido jugador empedernido. Pero para no perder el hilo, has hablado del dolor. ¿Es difícil canalizar un dolor tan personal como el luto en un medio interactivo, un medio lúdico? ¿Cómo se logra que una historia tan íntima resuene y capte la atención de los jugadores? Supongo que es difícil en general, al margen del formato, diría yo incluso, porque al ser algo precisamente tan personal, pues das tantas vueltas que vuelves a caer en lo mismo. Hay una cierta duda de si se supera de esta manera o no se supera, un poco de tocar la llaga prácticamente, porque en mi caso personal, Luto viene a raíz de, en 2019 pierdo a mi padre, genera un vacío bastante considerable en mi vida, porque además fue un momento en el que me di cuenta de que la pérdida, por así decirlo, de ciertos familiares antes de mi padre, yo nunca la llegué a superar como tal. Y me hizo plantearme muchísimas cosas, en el sentido de cómo me relaciono yo con la muerte, por decirlo así, cómo es mi relación con perder a gente, porque en mi caso personal yo siempre había visto la parte melodramática del asunto, en el contexto de pierdes a alguien y lo lloras, por decirlo así, y a mí siempre como que me ha costado mucho llorar a alguien, y fue como la situación de, bueno, no entiendo muy bien por qué, hasta que, curiosamente, perdí a mi perro, ¿vale? También en el 2018, y el perro, concretamente, mi perrito Conan, en aquel momento, fue como... Ahí sí lloré y me sentí súper mal en el contexto de
No he llorado por mi familia, pero sí con mi perro. No, pero no te sientas mal porque No. Creo que es... Eso pasa, no, sí. Ni siquiera Claro. quiere decir que quisieses menos a tu padre. A ver, que yo te lo estoy diciendo empíricamente porque estoy temiendo el día que falte mi brujita, que tiene 12 años ya, y sé que me voy a morir del cuajo. y con mi padre apenas lloré. Te entiendo perfectamente porque el dolor es otra forma, se canaliza de otra manera, así que te entiendo, ¿eh? Claro, yo a raíz de esto me di cuenta que es por lo que tiene que ver con luto. El luto trata mucho el tema de rutina y de romper la rutina para enfrentarte al trauma, por así decirlo, para enfrentarte al duelo. Wow. Y mi familia, o sea, no, cuando murieron parte de mi familia, yo no perdí la rutina, porque al fin y al cabo estaba conectado con ellos, pero no en un contexto diario. Sin embargo, cuando falleció mi perro, que era 24/7 mi vida, por así decirlo, sí cambió mi rutina. Y fue ahí cuando me di cuenta de cómo veía yo la muerte, por así decirlo. Y luego Qué a raíz fuerte. de mi padre sí que me dio el ponerme a investigar y a darle vueltas a cómo se trata la muerte en diferentes culturas incluso, y al Sí, final pues sí. surge la idea de luto como concepto de Claro. vamos a hablar de esto. Pero el proyecto nació casi como un ejercicio de portafolio, ¿verdad? Pero luego acaba transformándose, vamos, iba a decir la hostia, o sea, quiero decir, ¿qué sentisteis cuando el luto creció hasta obligaros a repensar todo el proceso? Pues mira, hubo un antes y un después con la demo, que era lo que comentaba. La demo gustó tanto y mucha gente la empezó a jugar. Y hay que tener en cuenta una cosa en los videojuegos, sobre todo en los videojuegos indie a nivel español, en general en el mundo, por así decirlo. La inmensa mayoría de videojuegos indie quedan en el olvido, desafortunadamente, son muy pequeñitos, son gente, o sea, estudios pequeñitos o una persona, dos personas que hacen algo y nunca tienen como la repercusión que alguien, o sea, que buscan, por así decirlo. Se queda como proyecto que te vale como currículum y demás. Y Luto tuvo un impacto sobre todo en redes sociales y entre youtubers, streamers, influencers en general, porque al ser un juego de terror, la época era similar a la de Halloween, empezaron a jugarlo y muchísimos streamers famosos, que es algo que ahora es lo que mayormente mueve al sector de los videojuegos, digamos la prensa y los streamers, pues jugaron al Luto. Y eso fue lo que de verdad hizo que nos diéramos cuenta de que había bastante potencial en nuestro juego y fue lo que nos obligó realmente a cambiar, porque era como, vamos a ser tontos de no aprovechar esta situación, Claro. que estamos viendo que esto puede funcionar y tal. Luego sí es verdad que tuvimos nuestras dudas, porque al fin y al cabo estamos hablando del 2022 y hasta el 2025 no salió el luto. Todos estos últimos años han sido bastante caóticos, porque no sabemos hacer videojuegos. Incluso hoy, día de hoy, que ya hemos sacado el primero, dudamos de si sabemos hacer videojuegos todavía. O sea, Oye, es complicado. Bueno, yo no sé si sabéis hacer videojuegos, Luto, sabéis hacerlo. Porque, a ver, yo he visto incluso ya algunos gameplays bueno, la atmósfera visual de Luto me recuerda a juegos pretéritos, a juegos pasados. ¿He dicho pretérito? Me ha salido muy boomer esto. Es que ya es muy mayor. Me ha salido muy boomer. La atmósfera visual de Luto es casi cinematográfica. He visto esos vídeos y, oye, que quiero jugar, leñe. ¿Cómo? Pues ya estás, ala, ponte. ¿Cómo trabajaron el uso de assets, la iluminación, para lograr esa sensación? Es agobiante, opresiva y emocionalmente tan absorbente. Pues justo lo que dice cinematográfico es muy importante porque con Luto quisimos acercarnos mucho al cine, como en muchos contextos. Luto tiene, por ejemplo, barras negras arriba y abajo, simulando el 16/9 en un contexto panorámico, que eso en videojuegos no se estila mucho, pero quisimos experimentar con eso, también a nivel narrativo, tiene mucha importancia en la historia, y quisimos tener un toque de cinematografía, rollo film, con grano, que pareciera que estuviera viendo una película la mayor parte del tiempo, porque la historia va de eso, la historia va de que el protagonista se monta su propia ficción por no superar el duelo él mismo y vive como su propia realidad, que es como una película que se ha inventado y todo va por ahí, por decirlo así, de manera resumida. Así que uno de los pilares principales a la hora de hacer luto, que esto viene desde el principio, desde el 2020 prácticamente, queríamos que se viera bien, porque un videojuego suele entrar primero por la vista, y si se ve bien, llamas la atención. Ya nos hemos dado cuenta con el tiempo de que eso fue así, que la gente le llamó la atención que se viera bonito en general. Y también en ese sentido nos inspiramos mucho en Ernesto Martín Fernández de la Torre, que es un artista canario
que tiene una obra muy simbólica en general en las islas, que es el poema del Atlántico. Te hablaremos de ello, te preguntaremos. Ahora mismo iba yo a preguntarle sobre ello. Te vamos a preguntar sobre esa influencia que es fascinante. Sí, es que te quería... Te quería yo comentar, Borja, que en Palabras Paganas somos unos fanáticos del simbolismo. Y en Luto hemos visto que mencionas la influencia del poema del Atlántico, de Néstor Martín Fernández de la Torre. ¿Cómo se equilibra esa narración directa con la interpretación simbólica que el jugador tiene que descifrar? Pues mira, vino increíble que existiera esa obra de Néstor Martín Fernández de la Torre. Y además tiene... No soy yo muy espiritual, por así decirlo, pero es como que tiene ciertas conexiones. Por ejemplo, yo tuve esa obra todos los días de mi vida en mi infancia porque la tenía mi abuela en un pasillo. Y la obra abarca desde... Bueno, son una serie de 8 cuadros. Sí, hay que decir que lo ha dicho Karina, pero que es el poema es... son imágenes, son obras de arte plásticas, no es un poema como tal. Y se divide en dos. Una es el paso del día, de mañana, mediodía, tarde y noche, y la otra es como diferentes estados de la mar. Pues nos inspiramos más sobre todo en el paso del día porque es como el transcurso de la vida a la muerte. Tiene todo el simbolismo de, precisamente en luto, pues la rutina diaria, el contexto del luto como tal, la propia palabra, el concepto de perder a alguien. Y eso conectado al hecho de que es algo tan canario, que los canarios reconocemos tanto, y que yo tuve la suerte, por así decirlo, de vivirlo todos los días en casa de mi abuela, y que además no son cuadros precisamente estéticos en el contexto de son bonitos, hay unos cuadros que dan más miedo. Sí, encajaba perfecto, y justamente tuvimos la oportunidad de conocer al director del Museo Néstor, aquí en Gran Canaria, y gracias también a, esto ya es lo típico de, gracias en concreto mi tío, ¿no? Mi tío trabajó para él en una parte de su vida, se conoce, y gracias a ese contacto, pues justamente hablamos eso con el director. Eso es nepotismo. Eso es contactos, eso es saber estar con la gente. Y nada, al fin y al cabo, pues le encantó el proyecto y también estaba muy interesado en que la obra se moviera también más allá del museo, que desafortunadamente ha pasado unos cuantos años también. Y estupendo. Aprovechamos la obra. Tiene influencias estéticos porque lo que decían antes, que a la hora de la iluminación en luto nos inspiramos mucho en la propia obra. O sea, el transcurso del día era como estaba muy bien explorado en la obra, el día, la mañana y tal. Cogimos eso como inspiración y luego pues eso, el transcurso del día, el propio terror de la noche, el tema de la luna llena. Pues, de hecho, yo he visto las imágenes, me pegué un repaso por ellas porque me resultaba fascinante, y a mí personalmente, esto es una opinión totalmente subjetiva, me resultaban muy Lovecraftianas, muy si acaso les hace falta algún tentáculo y ya está. Sí, la obra, te refieres a la obra de Néstor como tal. Sí, a la obra, no a luto. Oye, pero en este sentido, ¿recuerdas alguna anécdota? Bueno, no en este sentido concretamente, pero ¿recuerdas alguna anécdota del desarrollo que muestre cómo una idea o símbolo aparentemente pequeño acaba convirtiéndose en esto, en un elemento esencial del juego? Uy, pues mira, el luto tratamos mucho el símbolo del igual. Hay como diferentes flashes, el concepto del igual, una línea arriba y línea abajo, típico de matemático, símbolo matemático. Ajá. Y lo quisimos explorar de varias maneras porque, como comentaba antes, el juego tiene barras negras arriba y abajo simulando una película panorámica. Sí. Y esto entra un poco en el apartado de spoiler, pero el tema es que el símbolo igual blanco es lo contrario a las barras negras de arriba y abajo. ¿Cómo lo explico sin spoilear? Estoy afinando el oído y como yo todos los oyentes, para que cuando jueguen tenerlo más fácil, pero eso es... No. Bueno, el resumen es que el símbolo del igual, que a priori es un símbolo matemático sin más, en luto cobra mucho más sentido narrativo de lo que parece dentro de incluso un contexto cinematográfico. Está muy relacionado con el cine, el símbolo igual. Y fue algo que surgió de pronto, que no convencía del todo al equipo, pero como era, bueno, un símbolo igual, es un poco sin más, un igual no tiene como mucho valor, y al final pues a tope con el símbolo del igual. Oye, y en luto no hay escapatoria, eso está claro, pero
Claro, nosotros como profesionales de la voz nos preguntamos qué papel tuvo la voz en el diseño de esa experiencia del jugador. Porque claro, es una presencia que guía y atormenta a la vez. Eso es muy interesante porque durante mucho tiempo no iba a haber voz en Luto. Nosotros diseñamos Luto para que fuera una experiencia prácticamente muda, en el sentido de no hay nadie. Tú simplemente exploras el entorno, juegas con los puzzles y demás, pero nos dimos cuenta de que faltaba algo. En términos narrativos nos faltaba mucho por explorar y al final nos dimos cuenta, ya avanzado el desarrollo, de que había que añadir de alguna manera personajes, por decirlo así. Ya había personajes que son los familiares del protagonista, pero no un personaje directo que, digamos, de alguna manera se comunique con el jugador, y surgió el concepto del narrador, que es un narrador que habla gran parte del juego. Hay que diferenciar el narrador de, digamos, la primera mitad del juego y la segunda mitad del juego, porque se modifica un poco dentro de la historia. Pero oye, sí que... apuntadnos en la cartera de narradores. Sabía que lo ibas a decir. Para que cuando en vuestro próximo y gran proyecto necesitéis narradores, te va a fascinar el relato, ya verás, y nos vas a fichar. Sí, a mí me ha encantado hacer de la casa. Oye, una cosa, el juego mezcla... El juego mezcla referencias que van desde el terror más crudo, por decirlo de alguna manera, hasta la metanarrativa. ¿Cómo se logran entrelazar esas influencias tan distintas sin perder la voz propia, porque la tiene voz propia? Sí, el concepto de romper la cuarta pared, por ejemplo, que es algo que se toca muchísimo en el videojuego, también viene desde el principio. Es una cosa que siempre nos ha gustado mucho, que es crear una historia en un formato y romper ese propio formato, en general, ver lo que se puede hacer con eso. Y de ahí sacamos mucha inspiración, por ejemplo, de la novela de House of Leaves, que habla un poco también de cómo una casa se expande hasta el infinito y no tienes ninguna idea de por qué está pasando y generas la tensión en base a eso. Pues también buscamos esa metanarrativa, y con Luto lo que hicimos es prácticamente, y esto entra más o menos también en el concepto de los spoilers, pero ya es como está dentro del tráiler, así que tengo la oportunidad de decirlo y tal. Luto rompe mucho la cuarta pared, en el sentido de que el juego se va rompiendo poco a poco. El juego, como videojuego, se rompe, y todo tiene un sentido simbólico, porque al fin y al cabo Luto es muy simbólico en todos los sentidos que yo haya podido poner algo de simbolismo, y hay. Y lo de la rotura de la cuarta pared en relación a un videojuego es también por el estado emocional, por queremos dar el mensaje de que, aunque parezca que algo se está rompiendo, que tú sigues intentándolo, porque no necesariamente está roto de verdad, que es un poco la sensación que a veces genera lo que es la pérdida, de como que se te ha roto la vida porque has perdido a alguien, pero no del todo. Tú continúa, que realmente vas a ver que hay más allá. Qué bueno. Y que al final vas a recordar de manera bonita y positiva la pérdida de alguien, que al final es lo que el tiempo ayuda, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Y tras este éxito de Luto, ¿cómo imagináis el futuro de Broken Bird? ¿Vais a seguir ligados al horror o cómo va a ir la cosa? Pues mira, nos encantaría seguir haciendo, sobre todo, experiencias narrativas similares, en el contexto de la historia es lo principal, y la forma de contar la historia, nos interesa buscar formas diferentes de contarlas para que no sea simplemente lo mismo. El género de terror es algo que nos apasiona, y ya somos consideramos dos. y consideramos que hay muchas formas de contar el terror y que hay todavía mucho terror por explorar. Vamos a tener que seguir en contacto, sí. Sí, vamos a tener que seguir en contacto, sí. Pues estupendo. Oye, se nos han acabado las preguntas y el cuestionario, pero yo no me puedo ir sin preguntarte algo casi de jugador a jugador, porque se me agolpaban en la cabeza cuando te estaba escuchando hablar. Algunas cosas vas a decir, este está fumado, y es probable. Tú eres joven, eres muy joven. ¿Generación Z? A ver, yo tengo 34 años. ¡Ay, qué viejo! ¡Qué viejo, por favor! No soy. No, pero eres generación Z, ¿no? Yo soy millennial y además soy puro millennial. Ah, ¿eres millennial? Bueno. Sí. ¿Con qué consola empezaste? Mi primera consola mía fue una PlayStation 1. Sí, yo empecé con la 2, coño. Game Boy, Sega Saturn. Yo empecé con la 2 y con
Vaya dos frikis. No, te iba a decir algo que sé que no te va... No, ni en estética, ni en mecánica, ni en ritmo, pero a mí no he jugado todavía Luto, prometo hacerlo. A mí me han preguntado que si va con claves o no sé qué, unos pajaritos. Bueno, te iba a preguntar sobre los vídeos que he visto. He visto un montón de vídeos. Me generó una sensación parecida a la que tuve cuando jugué a Blade Runner. ¿Le conoces el juego? Yo jugué en una versión para PC. Estoy seguro de Blade Runner. O sea, conozco Blade Runner, pero no sé la película. Claro. Yo, de hecho, jugué antes de ver la película. Una experiencia absolutamente recomendable. Y me generó sensaciones parecidas. No tiene nada que ver, ni estética, ni ritmo, ni narrativa. Pero si al final te genera una sensación de inquietud como la que me generó, sé que voy a disfrutarlo. Sí, a ver, Luto está pensado para que te sientas incómodo en parte. Para que no seas todo un camino de rosa, simplemente que vayas un poco sufriendo. En el sentido también, incluso... En superar una pérdida. Está hecho a nivel narrativo y de diseño de videojuego, lo hemos pensado así. Te vas a encontrar con que Luto es más difícil al principio que al final, por ejemplo, y que va a dar más miedo al principio que al final. O sea que es un poco una experiencia acorde al hecho de que cuando pierdes a alguien lo pasas mal, sobre todo al principio, y lo pasas mejor al final, pues parecido. Pues jugaré, exacto. Prometo jugar. Muy bien. Oye, Borja, bueno, Karina promete jugar. Vamos a echar una juntos. Uy, en eso va a ser difícil, ¿eh? Yo es que soy poco jugadora de nada. Borja, muchas gracias. Eres muy generoso, nos ha encantado tenerte. Sí, además eres el primero que no es escritor y eso tiene su mérito, ¿eh? Bueno, ahora va y te suelta. Yo escribo. He escrito para el juego, claro. ¡Toma! Pues fenomenal, porque eres las dos cosas. Estupendo. Borja, muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja. Hasta siempre. Un saludo. Chao. Chao. Las grandes historias merecen ser contadas con excelencia. Palabras Paganas presta su voz a Ediciones Glasgow. Narraciones cuidadas, envolventes y fieles al espíritu de cada obra. Porque la literatura no solo se lee, también se escucha. Ediciones Glasgow, calidad editorial. Palabras Paganas, la voz que da vida a los libros. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.